Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Nelson Andrés Carvajal Trujillo. A continuación voy a explicar la realización de dicho algoritmo, el cual me permite registrar el número de pacientes que se tienen en una semana para cierta EPS, el cual tiene los tipos de especialidades: medicina general, medicina interna y pediatría. Entonces se deben almacenar estos datos desde los días lunes hasta el viernes. Detallar también en su salida los totales de medicina general, medicina interna y los totales de pediatría. Voy a proceder a mostrar el algoritmo en Paint. Bueno, nombre del algoritmo PS, definir las variables medicina general, medicina interna, pediatría, son las tres especialidades, y como última, una sola que se llame especialidad. Está con el propósito de que cuando lo vaya a utilizar más adelante me permita almacenar cualquiera de estos datos. Depende pues la condición. También esto va a ser como carácter. Luego definir las variables, el número de pacientes. Se va a asumir que se conoce eh, el total de pacientes en la semana. Entonces, para hacer una auditoría o simplemente evaluar si corresponden los datos que se van a diligenciar con los que inicialmente se tienen. Entonces va a escribir al usuario cuál fue el número de pacientes atendidos por semana. Antes de esto, en las variables definir número de pacientes, está medicina general para el día lunes, medicina interna para el día lunes y pediatría para el día lunes. Entonces van a estar estas mismas, pero para el día martes, las mismas para el día miércoles, para el jueves y para el viernes. Luego va a escribir, ahorita sí, cuál fue el número total de pacientes atendidos en la semana. Entonces pues, ahí el usuario va a escribir, se va a leer en esta variable el total de pacientes. Estas variables están como tipo entero, porque es donde se van a almacenar el número de pacientes. Luego está escribir, entonces se le va a pedir al usuario que diligenciar las especialidades siguiendo dichas instrucciones. Entonces debe escribir, entonces va a aparecer en pantalla medicina general, medicina interna y pediatría. Entonces yo utilicé la estructura mientras para pues dar ciertas condiciones, y dentro de estas condiciones va a tener que, para cada especialidad se tiene un código para poder registrar los datos. Entonces para medicina general, como está en la primera, aparece en pantalla digitar el ID correspondiente a la especialidad general, medicina general, a registrar. Entonces el usuario debe escribir dicho código, ser conocedor de dicho código para continuar con el proceso. Entonces ya ahí pues va a leer dicho código, se va a almacenar en especialidad, que dicho código corresponde a la especialidad general. Entonces voy a la estructura mientras. Aquí tiene la condición, tiene la variable, la condición, que si es diferente de 1, se debe aparecer en pantalla el código es incorrecto a la especialidad. Entonces le da la opción de volverlo a escribir nuevamente hasta que sea correcto. Entonces intente nuevamente, va a leer la especialidad, y la especialidad pues va a ser medicina general, y pues debe tener en cuenta dicho código para poder continuar registrando los valores. Entonces me va a pedir, va a aparecer en pantalla, una vez se cumpla esta condición va a aparecer en pantalla: ingrese el número de pacientes registrados en consulta general el día lunes. Entonces se va a almacenar en dicha variable
medicina general, lunes. Después lo mismo, se le pide al usuario el número de pacientes registrados para el día martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces se van a almacenar en cada una de las variables. Medicina general para el día lunes, martes, miércoles, jueves y el día viernes. Ahorita procedemos, una vez completado que se diligencien estos datos, va a aparecer la opción de pues escribir el ID correspondiente a la especialidad que sigue, que es la medicina interna. Entonces pues, como anteriormente se mencionó, se debe conocer el código para poder mantener la seguridad y pues proceder a registrar en la variable. Entonces esta cumple la misma funcionalidad que la anterior. Pues se va a leer el código en la especialidad. Entonces en la especialidad, si el código es diferente de 2, pues va a arrojar la misma alerta, que va a aparecer en pantalla: escribir el código es incorrecto a la especialidad, intente nuevamente. Le da nuevamente la opción de que digite la contraseña si hubo una equivocación. Entonces pues escribe la contraseña y ahí sí le permite acceder al siguiente paso. Entonces en el siguiente paso igual va a permitirle registrar los números de pacientes para dicha especialidad, para el día lunes, martes, miércoles y el jueves, y también para el viernes. Entonces aquí en cada una se va a ir almacenando dicho valor. Luego continuamos en la última, que es la especialidad de pediatría. Entonces le va a aparecer: escriba el ID correspondiente a la especialidad pediatría a registrar. Entonces aquí va a leer la variable especialidad, donde se va a almacenar el código. Entonces se implementa la estructura cíclica mientras, y va a aparecer la condición. Entonces si dicho ID pues no corresponde con el código 3, entonces pues va a hacer esto: escribir el código es incorrecto a la especialidad, escribir intente nuevamente, va a leer la especialidad y pues hasta que sea de manera asertiva. Entonces pues va a continuar. Continúa. Una vez que se afirme, puede continuar diligenciando los datos para pediatría. Entonces en pediatría tenemos la estructura que permite almacenar los datos. Pide la información de cuántos pacientes fueron a consulta por pediatría para el día lunes, para el día martes, miércoles, jueves y el día viernes. Entonces para cada una se va a almacenar: pediatría día lunes, pediatría martes, miércoles, jueves y viernes. Luego, una vez ya registrado para cada especialidad, los datos están almacenados. Entonces, como inicialmente se asumía que el número de pacientes se conocía, entonces la información o la sumatoria de toda la semana debe corresponder al número de pacientes que se dio inicialmente. Si no corresponde, va a arrojar una alerta: el resultado no coincide con el número de paciente diligenciado. Entonces ahí pues ya termina la opción, pues no, debe nuevamente continuar y registrar bien los datos. Entonces aquí está esta función, que pues es la condición. Está pues almacenado el número de pacientes inicialmente, que debe ser si es diferente a la sumatoria de toda la semana, pues va a arrojar este enunciado. Y pues en cada una de estas va a estar almacenado los datos ingresados por día. Para medicina general del día lunes, medicina general día martes, miércoles, y así mismo para cada especialidad. Luego
Una vez terminado me va a aparecer en pantalla escribir, pues me va a aparecer los días del día lunes al viernes, me va a aparecer las especialidades: medicina general, medicina interna y pediatría. Tenemos que medicina general para el lunes, martes, pues todos los días se van a registrar aquí. E igual para cada día se va a registrar día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Se va a almacenar en medicina interna. Entonces igual para pediatría también, pediatría el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y pues al final me va a pedir el total. Entonces pues el total va a ser la sumatoria de los días obtenidos para medicina general, igual para ese, y ahí me va a arrojar los datos. Entonces vamos a poner en funcionamiento el algoritmo. Vamos a ejecutarlo. ¿Cuál fue el número de pacientes? Vamos a asumir que son 75. Entonces me pide que el ID correspondiente a la especialidad de medicina general, y pues lo conozco, entonces sé que es 1. Entonces ahí comienza a pedirme ingrese el número de pacientes registrados en consulta general el día lunes. Entonces digamos que fueron 5 para el día lunes, 5 para el martes, 5 para el jueves, viernes, 5 pacientes. Entonces una vez que se cumplió esos datos, que se llenó, entonces me va a pedir la siguiente especialidad. Entonces ahí se debe conocer el ID correspondiente a la especialidad de medicina interna. Entonces ahí tiene que pues sabemos que es el 2. Entonces me permite continuar con el proceso. Ingrese el número de pacientes registrados en consulta de medicina interna el día lunes. Entonces sería 5. Para el día martes 5, miércoles 5, jueves 5, viernes 5. Y ahorita con la última, que es la de pediatría, conocemos la contraseña que es 3. Entonces vamos que es 3. Entonces va que 5 en pediatría para el día lunes, 5 el martes, 5 el miércoles, jueves y el viernes. Entonces aquí en pantalla, si ampliamos, me aparece el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Me aparece medicina general, medicina interna y pediatría. Entonces los primeros valores que aparecen aquí pertenecen a medicina general. Los segundos valores de la siguiente columna pertenecen a medicina interna, y el tercer valor aparece para pediatría. Luego aparece el total. Entonces la sumatoria de todos los días para medicina general fueron 25, para todo medicina interna 25 y 25 para pediatría. Entonces la sumatoria de todos estos sí cumple, que son 75, sí cumple con la condición. Dicho caso que si no se cumpliera con esa condición, o sea, valores que no alcanzan, digamos, si eran 75 y solo se llenan 72, entonces pues le arroja la alerta, no cumple con la condición, hay un error. Entonces esa sería la explicación de cómo elaboré dicho algoritmo. Gracias.